Bienvenidos a una casa de lujo en Dubai. Te despiertas diciendo, hoy me voy a comer el mundo, hoy voy a generar $1,5 millones de dólares. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues os estaréis preguntando, Dominguero, pero ¿qué pintas llevas? ¿Qué haces aquí en medio de Dubái con un traje de construcción? Bueno, os voy a enseñar cómo funcionan las inversiones en plano. Es decir, que tú compras una propiedad sin aún estar construida, por lo tanto eso te da muchísimos beneficios que vamos a estar contando al final del vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para poderlos entender y así poder generar más ingresos en el futuro si estás interesado en las inversiones. Y como podéis ver, tenemos aquí una localización pionera en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, que ya sabéis que ahora mismo hay un boom en la construcción, por lo tanto que qué mejor momento que hacer este vídeo y enseñaros un poco de cómo sacarle rendimiento a ese dinerito o a la gente que tengas en tu alrededor. Así que sin más, que empiece el vlog. Si os fijáis, tenemos aquí una carretera que es como si fuera el tronco de la palmera. Estamos localizados ahora mismo en una localización super VIP, que es de las más caras que hay aquí en Dubái, que es el inicio de la palmera, la famosa palmera artificial. Y si las visas de Dubai Marina no eran suficientes y la entrada de la palmera tampoco, tenemos aquí detrás mío el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del mundo, uno de los hoteles más lujosos, por no decir el más lujoso del mundo, en el cual hemos estado haciendo vlogs anteriormente, así que si lo queréis ver, os recomiendo que le vayáis a echar un vistazo porque no tiene ninguna pérdida. Y como podéis ver por aquí, estamos en la planta más alta para poderos enseñar las vistas, pero estamos en un edificio que está en plena construcción. De hecho, por eso tenemos que llevar casco y chaleco reflectivo para que nos puedan ver y sepan que estamos aquí de grabación, porque si no, también llevamos aquí unos zapatos, que estos zapatos son profesionales, por si se me cae algún ladrillo, se me cae algún metal, estamos protegidos. Si me pisas, ni me va a doler. Así que vamos a estar echándole un ojo a la construcción, vamos a ver cómo se están desarrollando. Os voy a estar enseñando una maqueta, un ejemplo de cómo van a ser las propiedades off-plan en plano aquí en los Emiratos Árabes Unidos, que desde luego que va a estar interesante. Vamos a por un 3-bedroom apartment, un apartamento con 3 habitaciones, así que sin más, acompañarme que se viene tour de lujo. Ahora sí que empiece el tour. Bienvenidos a una casa de lujo en Dubai. Primero de todo, nada más enterarte, aquí una recepción. Lo que más me gusta de este apartamento es que tiene los acabados enfocados a madera, que es un material que se utiliza muchísimo, sobre todo en Europa, y no es algo tan normal de ver aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Que por aquí tenemos la zona de estar, tenemos el living room, donde obviamente te vas a sentar, a relajarte después de un día duro de trabajo, a disfrutar de una buena comidita con tu familia o simplemente a ver una buena película. Tenemos las sliding doors, las puertas corredizas, por si estás viendo la televisión las abres, y si no, tenemos aquí también todo tipo de almacenamiento. Como podéis ver, esta casa está muy bien pensada para optimizar cada espacio, cada esquina está bien utilizada, que eso es algo muy raro de ver en muchas propiedades. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta casa es el hecho de que tiene la cocina abierta, como hemos visto en anteriores propiedades. Un material exquisito, acabados muy buenos, y luego, como hemos visto en otras propiedades, igual todos son armarios empotrados. Todo lo que es aparato para cocinar está también empotrado para que no perdamos ningún tipo de espacio, para que todo esté perfectamente optimizado. Y luego, en cuanto a iluminación, también me gusta muchísimo, un acabado excelente, así que aquí te puedes hacer tus caipiriñas, tus mojitos o lo que te apetezca. O el asado. El asado, lo que te apetezca. El asado argentino. Exacto. Y lo que más me gusta de este tipo de casas es que tienes la cocina exterior y la cocina interior. Por si quieres cocinar algo que va a oler mucho, va a hacer mucho humo, lo cocinas aquí, o si tienes una persona, un chef que te va a cocinar, esta es la zona perfecta para no mezclar olores, o simplemente si tienes invitados, para no molestarle con los ruidos, esta es la zona perfecta. Así que te vas a cocinar ahí, haces tu magia culinaria y luego
lo sirves en la mesa. Junto a la cocina tenemos aquí la zona de laundry, la zona de washing machine, la zona de limpieza y obviamente tenemos aquí un storage room, que esto también podría ser una maid's room, que es donde viviría la persona que te cuida la casa, te cuida a los niños, te limpia, etc. Luego más adelante tenemos aquí el lavabo de invitados. También tenemos este tipo de lavabos japoneses, donde tienes aquí todo tipo de controles. Otra cosa que me gusta mucho es el hecho de que tiene la iluminación incorporada en el espejo, por lo tanto te da una iluminación, te hace parecer más guapo de lo que realmente eres, así que desde luego que se aprecia y dices bueno. Así que bueno, vamos a volver a la zona de estar, al living room. Como puedes ver, todo tipo de estanterías. Solo os he enseñado un aperitivo, así que vamos a la zona donde realmente se come, donde se hacen las comidas familiares, las reuniones, donde invitas a tus amigos a por unas copas. Tenemos aquí unas vistas espectaculares a London Eye, que es la noria más grande del mundo, que ahora mismo no la podéis ver porque está en construcción, así que desde luego que a eso le llamo yo comer con unas vistas de infarto. Y luego más adelante tenemos la zona de estar barra librería, que es donde te puedes venir a relajar y leerte unos libros, porque ya sabes que es muy importante educarse, es muy importante estudiar y es muy importante desarrollar tu conocimiento. No es solo vivir la vida como si cada día fuera domingo, no es solo estar de fiesta, no es solo conducir coches de lujo, sino que obviamente tienes que educar, tienes que entender más el mercado y crecer constantemente profesionalmente. Por lo tanto, esto ahora mismo está enfocado a la decoración, pero yo desde luego que la llenaría de libros, y al menos leerte un libro a la semana o unos 3 o 4 libros al mes es un buen objetivo hasta que lo llenes entero. Si llenas todo esto entero, te aseguro de que te vas a poder pagar esa casa en cuestión de una semana generando beneficios. Así que ya sabes, darle duro a los libros, estudiar, que esa es la única manera de poder desarrollar tu conocimiento para poder así cerrar tratos millonarios y poder comprarse este tipo de casas de lujo en Dubai. Y lo que más me gusta es el hecho de que tiene este tipo de escaleras. Esto parece la librería de Harry Potter. ¿Le gustaría comprarse el cómo hacer 1 millón en una semana de dominguero? Ahora se lo traigo. Por cierto, próximamente en las mejores librerías. Como he dicho anteriormente, esto es un proyecto que es off-plan, por lo tanto hay construcción por los alrededores. Y obviamente esta es la maqueta la cual vosotros podéis inspiraros para comprar futuras propiedades en este mismo edificio. Por lo tanto, desde luego que es una muy buena opción si estás buscando relocalizarte aquí en los Emiratos Árabes Unidos. Esto está localizado en La Palmera, por lo tanto tienes muy buen acceso a toda la ciudad, tienes unas vistas espectaculares y desde luego que es una muy buena manera de disfrutar la ciudad como Dios manda. Una de las cosas que me gusta mucho en este tipo de casas es que son súper espaciosas. Este apartamento cuenta con ni más ni menos que 3 habitaciones. Tenemos una aquí a mi derecha, una enfrente y otra a la izquierda. Os voy a enseñar la master room, que es la habitación más grande con un walk-in closet. Como podéis ver, tiene un estilo bastante minimalista, es bastante sencilla. Como podéis ver, no está muy cargado en cuanto a decoración se refiere, es algo sencillo, es algo con mucho espacio. Son estilos diferentes y a través de mis blogs vais a poder ver diferentes tipos de propiedades, diferentes tipos de diseños interiores, así que hacedme saber si queréis ver algún diseño en específico en futuros vlogs y lo estaremos mirando más en concreto, porque desde luego aquí en los Emiratos Árabes Unidos te puedes encontrar todo tipo de diseño. Como hay tantas nacionalidades y tantos gustos, desde luego que aquí no te aburres. Así que sin más, vamos a ir al walk-in closet, que es una de las zonas más interesantes de las master rooms. Como podéis ver, aquí es una sliding door para que pueda tener privacidad mientras está cambiando los calzoncillos, o el tanquita del leopardo pillines. Esto es bastante elegante, me gusta el hecho de que sea cristal, porque así puedes ver exactamente el tipo de bolsos Louis Vuitton que tenga la mujer. Aquí obviamente sus tacones para la princesita, para la mujer, trajes Gucci, Prada, Chanel, lo que tú quieras. Incluso los cajones tienen cristales, por lo tanto puedes ver exactamente tus corbatas, tus calzoncillos, tus tangas de leopardo. Estamos preparados. Ya sabes que yo normalmente no hago los vlogs con corbata, pero alguno que otro haremos para darle un toque más épico al vídeo. Y bueno, también sección de zapatitos para ir bien preparado a tus reuniones, etc. Una de las partes más favoritas igual va a ser la zona de baño, donde te relajarás. Esta es la zona de champañas, la zona de relax.
Como podéis ver y hemos visto en anteriores propiedades, aquí es muy normal tener 2 picas y eso es para que no te estés peleando con la pareja de Doña Cristina, llevo 5 horas esperando a acceder al lavabo, deja de maquillarte, que llegamos tarde a la reunión. Entonces los dos os podéis lavar la cara, la mujer se puede maquillar mientras tú te lavas, etcétera, que normalmente nosotros somos más rápidos, así que ahí nos evitamos peleas. Y fijaos en esta bañera. Me encanta el material cual he utilizado y uno de los detalles más interesantes es que tiene televisión. Por lo tanto, puedes estar aquí con unas champañas, puedes estar aquí con unas cerezas, con unas fresas con chocolate y ver lo que te apetezca. Yo no sé qué tipo de vídeos se puedan ver aquí en una bañera, pero os hacéis a la idea. Y desde luego que puede ser muy entretenido, que desde luego que el disfrute no va a fallar. Y obviamente si no quieres una bañera, puedes también ducharte de pie, desde aquí una ducha. Que algo que me sorprende bastante es el hecho de que tengas un espejo dentro de la ducha para que puedas ver ese cuerpo latino, ese cuerpo musculado, o bueno, ese cuerpo que intentas buscar pero que no llega porque te gusta comer demasiado. Pero bueno, sea como sea, te tienes que aceptar, así que el espejo está ahí para recordarte lo bonito, lo bonita que eres. Y luego también tienes el lavabo, porque obviamente mientras tu mujer se está maquillando, tú tienes la necesidad de hacer algo, pues al menos que haya una puerta y, como puedes ver, es opaca y no te va a deslumbrar, no va a permitir a tu mujer ver lo que estés haciendo. Y ahí tienes el lavabo, así que desde luego está bien pensado. Y luego tenemos otras habitaciones, como podéis ver, los lavabos son más normalitos, una sola pica, esto puede ser para el hijo, para la hija o para los invitados. Y luego este sería un tipo de habitación normal y corriente, como podéis ver. Un estilo bastante interesante, me recuerda al diseño indio a la vez, pero obviamente es una mezcla de distintos diseños. Así que bueno, hacedme saber en los comentarios qué os parece el diseño de esa casa en concreto. Y esto para que os hagáis una idea, las vistas no están acabadas como hemos dicho anteriormente. Estamos en un piso número 1, pero si estamos en el piso arriba del todo podemos ver el mar, podemos ver las vistas a todo Dubái Marina. Por lo tanto, te despiertas diciendo, hoy me voy a comer el mundo, hoy voy a generar $1,5 millones de dólares. Y bueno, como viene siendo costumbre y la habréis conocido ya probablemente en anteriores vlogs, hoy tenemos a Miss Mónica. Hola. Que trabaja para luxuryproperty.com y hoy nos va a explicar un poco cómo funciona el tema de off-plan, que sería traducido compra de propiedades en plano, que sería en este caso y lo habéis visto anteriormente. Así que nos podrías explicar un poco cómo serían los beneficios de comprar en plano en diferencia de cómo sería ya comprar una propiedad ya preparada para ser vendida y instalada. Bueno, pues como todos saben, en Dubái el tema inmobiliario y la compra y venta de propiedades es algo que se caracteriza a la ciudad. Hay 2 tipos de compra, está lo que se llama el secondary, mercado secundario, y lo que se llama off-plan, que en español hay quien lo llama en plano, en verde, en construcción. Okay. Las ventajas de comprar hoy en día en plano es que te permite comprar un producto que en algunas ocasiones, como en este proyecto One Palm, que te permite personalizar tu departamento, te permite escoger tus terminaciones. Por ejemplo, en este caso hay 2 terminaciones, una firma japonesa y otra firma inglesa, entonces uno puede darle el toque personal. La otra ventaja también es que al comprar, uno compra y no pone todo el dinero desde el principio, sino que uno compra con un plan de pagos que vienen siendo unas cuotas que vienen o durante el tiempo de la construcción y saldas el saldo al momento en que recibes la propiedad. Pero incluso hoy en día hay muchas inmobiliarias que lo que están dando son pagos, incluso lo que se llama post handover, que sería después de la entrega de la propiedad, y todavía puedes seguir pagándole a la inmobiliaria sin intereses. Exacto. Por lo tanto, es una forma de invertir que es bastante interesante por la flexibilidad de pagos, por la personalización que le puedes dar a tus propiedades, y obviamente normalmente suele ser más barato porque estás comprando dependiendo obviamente del caso, pero estás comprando antes de que la propiedad ya sea creada. No es lo mismo comprar una propiedad que ya está preparada para que tú la compres y puedas ir a vivir o la alquiles, que comprar una propiedad que tú solo estás viendo en planos. Normalmente va por fases, entonces tienen una maceta, un sketch, el cual te enseñan un prototipo en una maqueta, y ahí te haces la idea de cómo va a ser tu propiedad. En este caso tenemos el placer de poderla ver en vivo y espero que la hayáis disfrutado y os hagáis una idea de cómo sería el tipo de compra e inversión en off-plan. Así que como siempre, muchísimas gracias Mónica por acompañarnos en este vídeo. Si os interesa saber más sobre off-plan, obviamente voy a dejar los detalles de contacto tanto de Instagram como de email de Mónica y su compañía para que los podáis seguir y podéis contactarle. No dudéis,
cualquier duda que tengáis, si queréis invertirle, como hemos dicho, Offplan es uno de los planes de inversión que te dan mucha flexibilidad, no tienes que pagarlo todo de golpe, y si estáis pensando en sacarle rendimiento a vuestro dinero que tenéis parado, desde luego que Dubái es uno de los destinos más interesantes para invertir y sacarle rendimiento. Y obviamente si también estáis buscando una segunda residencia donde poder pasar las vacaciones y os interesa comprar una propiedad donde puedas venir varias veces al año y disfrutar de Dubái, desde luego que esta es una muy buena opción. Aparte vamos a estar haciendo más vídeos en el futuro en los cuales vais a poder ver propiedades de lujo, así que os recomiendo de que os vayáis a suscribir si no estáis suscritos en el canal aún, porque se viene muchísimo más contenido. Y hacernos saber en los comentarios si queréis que sigamos haciendo este tipo de vídeos, si queréis que enseñemos aún propiedades incluso más lujosas, que estoy seguro de que van a salir, así que todo va a depender de vosotros. Darle a like, suscribiros, y sin más, gracias por acompañarnos en una nueva aventura. Muchísimas gracias, Mónica. Un gusto. El placer es nuestro y nos vemos en el próximo vlog en tan solo 2 días. Hasta la vista, familia.